día, querido hermano Fetevidente. Bienvenidos a su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Mi nombre es Katia Velarde y les damos la más cordial bienvenida. Hoy me encuentro en compañía de Tomás Vázquez. Un abrazo, Tomás, qué gusto saludarte nuevamente. Hola, Katia, hola, amigo Fetevidente. Aquí estamos, pues, compartiendo con todos ustedes una vez más un nuevo programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Recordemos que estamos casualmente en esta serie de programas hablando de María, en el dogma de María, Madre de Dios, y también añadiendo, que estamos muy conscientes de ello, María como Madre nuestra. Y casualmente habíamos ya tocado el tema, el primer programa, el programa pasado, de lo que era el dogma de María, Madre de Dios, haciendo una connotación algo histórica, algo de la palabra, y también en este sentido algo de connotación alrededor del componente de cómo se creó a través de la historia lo que es el dogma propio. Y para ello, pues, comenzamos nosotros a descifrar los conceptos de lo que era un dogma, de lo que era verdaderamente lo que es la veneración a la Virgen María, todo lo que era este tema de dulía, de lo que es casualmente la tría, todo este tipo de terminología para que el fetevidente pudiera tener conocimiento verdaderamente a quién adoramos y a quién veneramos, cuáles son los términos que se utilizan para ello, y de ahí entonces que se genera lo que es el concepto del dogma, y de ahí pasar a lo que era el dogma mariano, a lo que cual representa el dogma de María como Madre de Dios, uno de los dogmas casualmente marianos que existen y que fue creado a través de la historia por nuestros pues antecesores que tuvieron mucho discernimiento, decíamos nosotros, en este sentido, en esas esas reuniones que realizaban, en donde pues en estos concilios, reuniones conciliares, que podían en este momento pues llegar hasta debates eternos con el fin de que el Espíritu Santo de por sí llegara y pues diera lo que era la connotación que el cielo quiere dar, en este caso, a la Virgen María. Y ahora pues nos toca hablar un poco de lo que es María como Madre nuestra, en la cual poder nosotros asumir, aparte de que es Madre de Dios, como lo explicamos anteriormente, que es Madre nuestra, Madre tuya, Madre mía, Madre de todos ustedes. Y cómo poderlo primero discernir, digerir con el fin de que pueda vivir la experiencia de que ella es mi madre, y aparte de eso, pues si es mi madre, como toda madre que tenemos a nivel terrenal, los que podemos tener madre todavía con nosotros, saber pues que a ella le hacemos caso, de ella hemos aprendido y que de ella pues tenemos que seguir unos pasos de vida que verdaderamente pues nos dio, así como nos los ha dado nuestra madre en la tierra, nos lo ha dado nuestra madre en el cielo, y que creo que también eso va a dar para otro programa. Seguramente. Y de ahí casualmente el tema también apologético, Katia, en la cual pues vamos a hablar de María, Madre de Dios, María, Madre nuestra, y vamos a saber defender ese concepto, el cual pues en este punto nos van a ayudar los hermanos de Semper Gardens en un programa posterior, y poder en este sentido con criterios defender lo que es el dogma de fe, el dogma en este caso mariano, de María, Madre de Dios y Madre nuestra, Katia. Muy bien, como ven, hoy tenemos un programa súper interesante, al igual que el de la semana pasada, así que la invitación es a que se quede con nosotros durante toda la transmisión de este programa para que sigamos aprendiendo y conociendo muchísimo más de nuestra Madre Celestial. ¿Te parece, Tomás, si antes de iniciar hacemos lo que todo cristiano debe hacer, y es ponernos en manos del Espíritu Santo para que seamos simplemente instrumento en manos de Él, y que pues podamos llevar de parte de Dios todo lo que tengamos hoy para aprender? ¿Te parece? Así es. Nos ponemos en oración, te invitamos a que te pongas igual en casa en la actitud de oración, cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos hoy en tu nombre. Te pedimos tu bendición, bendice a todas las personas que están en casa y en la radio escuchándonos. Te pedimos que hoy nos permitas escuchar con los oídos del corazón todo lo que tú tienes para decirnos en el día de hoy, y que nos utilices como un instrumento, que no salga nada de nuestra boca que no sea guiado y dirigido por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre sagrado de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, como ya avanzábamos, Tomás, estamos profundizando en este nuevo programa un poco más acerca de nuestro dogma de fe, María, Madre de Dios y también Madre de nuestra Iglesia. Y antes de entrar a profundidad, sí me gustaría que pudiéramos
recordar estos pequeños datos de María que están en la palabra de Dios para terminar para seguir, para continuar recordándola como lo que es, como María, como nuestra madre. Primero recordar ese sí, que fue su prueba de fe, de obediencia, de fe más pura y honesta que pudo haber hecho como ser humano, sin saber absolutamente nada en ese momento de lo que le paraba. Y también y eso obedece nuestra devoción, porque es una prueba de fe, una obediencia de fe que para nosotros es un ejemplo, como muchas otras virtudes que tiene nuestra madre que debemos imitar. Y que se mantuvo con esa obediencia a fe durante el largo de toda su existencia en la tierra, porque ahí la vimos al pie de la cruz, de su hijo, ver a su hijo morir, y por un instante póngase en los pies de nuestra madre, ver a nuestro hijo a su hijo morir, y no poner, pero ni por un segundo, duda de la fe en Dios y su confianza de que eso era lo que el Todopoderoso estaba permitiendo que sucediera. Eso por un lado. Por otro lado, también recordamos que cuando el ángel Gabriel la saluda, llega a hablar con ella, le dice, alégrate llena de gracia. Y fíjese, préstele atención que él no le dice, serás llena de gracia en un futuro. No, en ese momento, cuando ella recién recibía la visita del ángel, ella ya estaba llena de gracia. Y es como debemos nosotros tener presente esto a nuestra madre. Y por eso para nosotros representa, como decía hace un momento, ese ejemplo vivo de obediencia, de fe. Por eso también representa para nosotros ese símbolo, esa persona a la cual nosotros, con todas sus virtudes, debemos admirar, apreciar, imitar. Y como bien decías hace un momento, hacerle caso. Porque ella le han permitido venir, regresar y darnos ciertas instrucciones que más adelante vamos a hablar de esas. Nos toca hacerle caso a nuestra Madre Celestial, Tomás. Así es, fíjate que cuando hablas en lo que es el concepto de María en la Biblia, podríamos decir que, y creo que también es algo muy particular de la Madre. La Madre son pocos capítulos que ella aparece, pero muy significativos. ¿Cómo no? Y podemos decir que es la única mujer, podemos decirlo así, que aparece desde el primer libro de la palabra de Dios hasta el último. Porque de ella se habla en el Génesis, como ella se habla en el Apocalipsis. Así es. Sucinto, pero significativo. A nivel de lo que es la vida de Jesús, pues también muy poco se habla de ella, pero muy sucinto y con mucha enseñanza. Como muy bien decías, en este concepto de que, pues, desde que dio el fiat, y que ella en este sentido logra ser la protagonista de esta humanidad que permitió, por su sí, el efecto de la redención de cada uno de nosotros. Así es, como la iniciadora, la catapultadora de ese plan de redención. Así es. ¿Y qué pasa? Entrando al tema de que María es Madre de Dios, es Madre nuestra, pues logra ser Mamá María, a mí me encanta decirle mamá, es mamá de Jesús. Biológicamente está claro que así lo es. Así es. Y dirán, pero ¿cómo es que es Madre de Dios? Pues Jesús es Dios, buscando lo que es la parte bíblica, que es la parte que vamos a ir discerniendo, vamos a ir agarrando como un rompecabezas y vamos a ir armando sobre diferentes lecturas de la palabra del Señor, en donde en este punto vamos a agarrar conceptos que nos ayuden a esclarecer por qué tal o cual cosa y por qué Jesús es Dios. Acuérdense que decíamos en el programa anterior que Jesús pues es Dios Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Así es. Y en este punto pues me agarro de la parte de la palabra del Señor en Juan 20:28, donde hay un tocayo mío de nombre Tomás, muy famoso, en que le llaman el incrédulo. Así y cuando llegó a ver a Jesús resucitado, le pidió a Jesús que metiera las manos en las llagas de sus manos y de su costado, y le dijo él, Señor mío y Dios mío. Creo que queda bastante claro el efecto que él, reconociendo y que vivió casualmente con Jesús, toda esta vida pública de él, verdaderamente lo reconoce como tal, viendo todo lo que ha vivido. Si quieren un detalle adicional, vámonos más atrás con la misma María, cuando fue a visitar a su prima Isabel estando embarazada, y en este punto, cuando la recibe en su casa, pues dice Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor
venga a visitarme. Hablaba de ese niño que estaba en el vientre, que es Jesús, y ya lo reconocía como su Señor, como su Salvador. Entonces ya ahí hay conceptos claros para indicar que Jesús es Dios, casualmente la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tomás, y además también la palabra la reconoce como portadora del Espíritu Santo cuando Así va es. justo a visitar a su prima, llena del Espíritu Santo. Así es. Entonces, no solamente ya llevaba en su vientre lista para engendrar a Jesús, sino también llena del Espíritu Santo. Y es lo que nos lleva también al otro dogma de fe, el dogma mariano, que es casualmente de la llena de gracia, de virginidad perpetua de la Virgen María, en la cual pues es virgen antes, durante y después del parto. Pero amigos fetevidentes, no se aparten de sus televisores. En este punto pues vamos a un corte y luego regresamos con este tema muy interesante de nuestra Madre María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ya regresamos. Bienvenido nuevamente, querido hermano fetevidente. Este es su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano, y hoy estamos conversando acerca de ese dogma mariano, María, Madre de Dios y también Madre de nuestra Iglesia. En el segmento anterior estábamos haciendo una recapitulación de todos esos pasajes bíblicos que nos han enseñado por qué María, llena de gracia, por qué María, portadora del Espíritu Santo. Y también seguimos ahora yéndonos un poquito más, porque hablábamos de que María no solo desde el anuncio del ángel Gabriel está llena de gracia, es portadora de ese Espíritu Santo, sino que también durante toda su historia de vida, que bien decíamos que es muy poca la que nos cuenta la palabra de Dios, pero digamos que desde ese preciso momento inicial hasta el momento de la crucifixión de Jesucristo, ella estaba ahí. Y bien decía, en otros pasajes bíblicos dice, y muchas cosas la llevaba guardada en su corazón. Y nos habla de una virgen, de una madre celestial, que a lo mejor con pocas palabras sabía llevarse lo más importante que estaba viviendo con su hijo en su corazón. Y luego nos remontamos a este momento tan trágico en el que está la Virgen al pie de la cruz, viendo a su hijo, una promesa, siendo crucificado con el apóstol Juan, y un designio muy importante que queda para todos nosotros. Mujer, he ahí tu hijo, ¿sí? Y con esas tal vez muy sencillas palabras que se pudieran denotar que se refería solamente a Juan, estaba Jesucristo en esos últimos momentos de vida designando para toda la humanidad, para todos nosotros, a María como nuestra madre celestial, ahora que está en los cielos. Entonces significa que para nosotros, como cristianos, es legado, es como la designación de parte de Jesucristo más valiosa tal vez que nos pudo haber dejado como sus hijos. Fíjate, Katia, que lo que comentas es muy importante. Eso está en Juan capítulo 19 del 26 al 27 para los que debiéramos estar todos con la palabra del Señor en la mano y buscar y escudriñarlo, porque como les decía, María aparece en pocos puntos en la palabra y creo que viene también como parte de ella, porque ella no quiere estar nunca enfrente, ella siempre está detrás de su hijo, ella nunca quiere relucir, ella lo que quiere es que su hijo reluzca, que su hijo salga, que su hijo se conozca. Entonces, uno de esos detallitos hermosos de la palabra, aunque muy doloroso en este capítulo, es cuando Jesús le entrega a su discípulo amado, el que pudo poner la cabeza en el pecho del Señor. Y como decíamos y descifrábamos en el programa anterior, imagínense que podamos nosotros recostar nuestra cabeza en el pecho del Señor, escuchar ese corazón que es misericordioso, esos pálpitos y demás, y que le diga al Señor, hijo,
he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y todavía termina esa parte con una frase muy importante que no podemos dejar pasar desapercibido y que dice, y el discípulo se la llevó a su casa. Que si queremos entonces traducir o discernir esta parte de la palabra, el decir que se la llevó a su casa, no solamente es la casa física, o sea, se la llevó a vivir con ella, o sea, pues va a formar parte de su vida, el resto de su vida, sino que también se la lleva a su hogar, significa a su corazón. Y es lo que todo y cada uno de nosotros, que debemos aspirar por ser el discípulo amado de Jesús, de nuestro hermano, pues asumamos a María como nuestra mamá. Y que pues en este punto podamos también con ella caminar en nuestro peregrinar de fe y que nos ayude ella a ir agarrado de su mano al encuentro con su hijo y lo que vivieron después durante la resurrección y a vivir el Pentecostés, que fue en conjunto con ella que vivieron y recibieron el Espíritu Santo, Katy. Entonces, mira lo trascendental de lo que es el efecto de la vida de María y la participación de María en nuestra vida de fe. La debemos llevar a nuestro corazón. Así y debe acompañarnos en nuestro transcurso de vida. Veremos más adelante en la opinión de los santos padres, en los pontífices, cómo María logra tener también un aspecto trascendental en la vida del cristiano y en acompañar la vida de cada uno de nosotros. Quizás el 95% de todos los santos, no quizás es así, el 95% de todos los santos lograron ser santos por medio de María, porque fueron acompañados por parte de ella. Entonces es ahí donde toma la ponderancia y lo estamos viendo desde el punto de vista de la palabra de Dios, cómo es ella reconocida como madre de cada uno de nosotros. Y más adelante me permiten entonces en este sentido descifrarlo textual, habla en Romanos 8:29, habla así, porque aquellos que de antemano conoció también lo predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, o sea, Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y si sabemos que mamá María es la madre de Jesús, que es la madre de Dios, Dios Hijo, y Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos, entre todos nosotros, que somos hermanos de Él, todos somos hijos de María. Por eso es María, Madre nuestra, Katia. Y es ahí donde también, como decíamos, así como aparece en el principio, también aparece en el final de la palabra del Señor. En el caso del Apocalipsis, en Apocalipsis 12:17 se lee el efecto de esta lectura. El dragón se irritó contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia. En este caso la mujer es María, porque casualmente fue la gestora, la que dio el sí para que se diera el acto de la redención por medio de Jesucristo, su Hijo, a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles testigos de Jesús. O sea, como en este punto sabemos que por esta palabra el demonio nos va a estar haciendo la guerra. Así es. Pero ¿quiénes somos? Hijos de María. ¿Quién nos va a proteger? Debemos invocar a María, a nuestra madre. Entonces, vemos cómo con algunas connotaciones bíblicas, y que vamos a ver después cuando hablemos del tema apologético, lo vamos a ver todavía mucho más a profundidad, a través de la palabra del Señor, cómo María representa ser madre nuestra. En esa línea no queríamos pasar el programa sin tocar algo de la palabra del Señor, para que vean, o observen, que verdaderamente María es madre de nosotros, de cada uno de nosotros, Katia. Así es. Y como madre, decíamos anteriormente, en próximos programas vamos a poder profundizar mucho más acerca de las virtudes de nuestra madre, pero hasta donde hemos repasado en este momento, con estos pasajes bíblicos que hemos leído, hay una virtud que considero yo es la más importante que nosotros como sus hijos debemos imitar en la medida de lo posible siempre, y es su obediencia de fe, y es su confianza en Dios. Como padres, nosotros terrenales tenemos el deber de dar a nuestros hijos el mejor ejemplo para que ellos tengan buenos ejemplos que seguir. Nuestra Madre Celestial, con todas sus virtudes, nos dejó claros ejemplos de lo que nosotros como hijos debemos seguir, y enfatizo la obediencia de la fe. En los momentos donde ella fue glorificada, donde recibió muy buenas noticias, hasta en los momentos más difíciles de su vida terrenal, vuelvo a repetir, imagínese usted al pie de una cruz ver a su hijo morir
y no poner ni por un segundo en duda su fe, ni cuestionar a ese Dios todopoderoso. Fíjate, Katia, que esta parte es muy importante en cuanto a que, como muy bien dices, creo que se podría decir que la Virgen es un catecismo abierto. Totalmente. Es la que vivió completamente todos los años de vida de Jesús y conoce muy bien al pie de la letra desde sí, de por sí, ya leía la palabra del Señor y conoce casualmente a su Hijo a tal plenitud que no podemos tomar mejor ejemplo que ella, por todo lo que son sus virtudes. A veces, casualmente, a veces me preguntan, pero oye, Tomás, ¿cómo puedo imitar a María? Imítala en sus virtudes. Así es. ¿Y cómo podemos nosotros discernir si una persona verdaderamente es mariana o no? Fíjate si tiene las virtudes de María. Como tú bien dices, no puede haber un mariano que no sea obediente. No puede haber un mariano que no sea obediente a la iglesia y al Santo Padre. Por ahí dirán, pero el Santo Padre puede tener una opinión lo diferente a la mía. Espérate, sí, eso es cierto, pero como María, como muy bien lo dijiste, María todo lo guardaba en su corazón. Si hay algo que en un momento veo o pretendo yo pensar que puedo no estar de acuerdo con el Santo Padre, yo lo guardo en mi corazón. ¿Para qué? Para que como María lo discierno, le doy vueltas, lo pongo en oración y el Señor a través del Espíritu Santo me dé claridad y al final me dé la verdad de estas circunstancias. Y al final sigamos orando por el Santo Padre, que tantas luchas tiene en este momento, en donde verdaderamente, wow, por eso es que pide mucho a la humanidad que oren por Él. Y qué gran ejemplo está dando Él, un Santo Padre mariano, que como veremos, porque estamos apenas en la parte de las Sagradas Escrituras, pero cuando pasemos a cuál es la posición de los santos padres en relación a María, van a ver lo hermoso que habla Santo Padre el Papa Francisco de la Virgen. Bárbaro. Así es. Que es un punto a la que enamora. Entonces, volvemos a tener poco espacio para este bloque. No se muevan de sus televisores en este programa muy bonito de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, y pronto vendremos nuevamente con el seguimiento de este programa. Ya regresamos, no se aparten. Bienvenido nuevamente, hermano Fetevidente, a su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano, y hoy seguimos profundizando acerca de este dogma mariano de fe, María, Madre de Dios. Y en los bloques anteriores estuvimos profundizando un poco acerca de todo lo que nos habla la Escritura, la palabra de Dios, acerca de este dogma de fe. Y ahora vamos a profundizar un poquito más acerca de si María es Madre de Dios, también es Madre de la Iglesia. Y hoy vamos a utilizarnos o apoyarnos un poco en lo que nos dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica, que también nos ayuda a reforzar mucho este dogma mariano. Lo primero que nos señala es que María se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor, como ya lo conversamos antes, porque es verdaderamente la madre de todos los miembros de la Iglesia. Colaboró con su amor a que naciera la Iglesia en los creyentes. Recordábamos en el bloque anterior ese pasaje bíblico en el que María estaba allí acompañando a los apóstoles y estaba presente cuando vino el Espíritu Santo y los visitó, y todo este pasaje bíblico que habla acerca de Pentecostés, ella estaba ahí presente. Así que de alguna manera también se le reconoce como la colaboradora con su amor para que naciera la iglesia de esos primeros creyentes, seguidores de Jesucristo. ¿Quieres comentar algo, Tomás? Sí, continuamos. También entonces nos recuerda el catecismo que el papel de María con relación a la iglesia es inseparable de su unión con Cristo, y porque es que deriva directamente de ella como madre de Jesucristo. Esta unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Y lo comentábamos también anteriormente, tal vez la palabra de Dios no habla muchos detalles de nuestra madre, pero sí es muy claro que ella estuvo allí desde el inicio hasta verlo morir en su cruz. Y bien nos hablaba Tomás, que es la persona de la cual se habla en la palabra de Dios desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. No hay duda que la presencia de nuestra Madre Celestial como parte de este plan redentor desde el inicio está presente con nosotros. Dice la palabra: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí por voluntad de Dios estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo. Es decir, como un acto de fe y de obediencia, estaba sin cuestionar, siendo testigo de la voluntad de Dios que involucraba el sacrificio de Jesús en la cruz. Luego nos habla también el Catecismo de la Iglesia Católica de un punto que no debemos dejar por alto, que tal vez más adelante vamos a profundizar un poco, y es que después de la ascensión de su Hijo, de Jesucristo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones, reunida con los apóstoles y también con algunas mujeres. María también pedía con sus oraciones al Espíritu Santo. Es decir, es una madre que acompañó, que acompaña y que sigue acompañando a todos sus hijos en la forma más sencilla de comunión con Dios, en oración. Esa madre debe estar allí presente en nuestras oraciones, pidiéndole nosotros como hijos que su gracia esté presente en nuestras oraciones. No olvidemos que nuestra madre puede dirigirnos, puede guiarnos acerca de esas oraciones que nosotros estamos poniendo ahí al pie de Dios, para que sean las oraciones correctas, para que sea lo que verdaderamente debemos pedir como madre, como la que estuvo allí desde siempre. Seguro va a guiarnos en oración para que podamos tener la oración correcta a Dios, para que podamos pedir lo que es verdaderamente lo apropiado para nosotros como seres humanos. Así que no tengamos ningún reparo en poner en manos de nuestra madre ese discernimiento que debemos tener en oración, porque de seguro como buena madre nos va a guiar para lo que es lo más correcto para nosotros en oración. Nos amplía también el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de este dogma mariano, que nuestra madre, por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, es nuestra madre para la Iglesia, y lo comentábamos hace un momento, modelo de fe y de caridad. Otra virtud que sin duda para nosotros como cristianos tenemos que poner en práctica, que no es fácil, y porque no se trata solo de caridad, de darle allí al que está, qué sé yo, pidiéndonos en la esquina un semáforo. La caridad es parte de nuestro plan de redención que toca ponerla en práctica, ejercitarla. Y con la ayuda de nuestra Madre Celestial, seguramente para nosotros seguirá siendo, no sé si decir cada vez más fácil, pero de seguro podremos llevarla a cabo de mejor manera. Virtudes como su obediencia de fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón, en nuestra Madre tenemos un orden de gracia, que al final es parte de la gracia inmerecida que todos nosotros como hijos tenemos, porque fue Dios quien nos amó primero a nosotros. Es Él el que espera de nosotros esta obediencia, como a nuestra Madre, no solo de seguir el buen ejemplo de nuestra Madre, sino de obediencia de todos sus mandamientos, de todos sus designios. Eso es lo que espera nuestro Padre, porque como Él es amor, nos amó primero a nosotros. Es esa gracia redentora que nos permite mantenernos en comunión con Él. Entonces, aquí también quiero rescatar algo muy importante, Tomás, que nos dice el Catecismo, que así como para el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras, tanto los ministros como el pueblo, así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita que nosotros como criaturas e hijos colaboremos y participemos en este plan. Es decir, no es el Catecismo nos lo dice claramente, nos da como ejemplo
el sacerdocio, porque así como ellos y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros, usted, yo, Tomás, tenemos nuestra parte, tenemos nuestra colaboración que es diversa. No colaboro yo de la misma manera que colabora usted, pero sin duda todos estamos llamados a colaborar en el plan. Lo hizo nuestra madre con su sí, aún a expensas de que eso representara tal vez dar su vida, porque en ese tiempo era un pecado que se pagaba con la muerte. Nosotros también estamos llamados a colaborar en este plan redentor. ¿De qué manera? En oración. Con nuestra madre de la mano, créame, usted recibirá sabiduría y discernimiento de parte de Dios para saber de qué manera usted tiene un plan, una parte, como bien dice aquí, una colaboración diversa en este plan de redención, de salvación que tiene Dios para todos nosotros. Así que sin duda, el catecismo nos hace un recuento en sus distintos numerales, que hemos arrancado en el numeral 963, y hemos visto cómo de distintas maneras, también en el catecismo podemos ver este reflejo de la presencia de nuestra madre con ese papel tan importante y tan indispensable en la vida de Jesucristo y también en el nacimiento de nosotros como iglesia, desde el inicio. Tomás. Bueno, Katia, creo que nada más que anotar, eres excelente catequista y ese es el tema que casualmente manejas súper bien y has hecho una descripción de lo que habla el Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a nuestra madre y siendo Madre María, Madre de Dios y Madre nuestra. Creo que en este punto pues ya vamos a entrar a lo que es el tema histórico de cómo la madre trasciende a través del tiempo y cómo se hace connotar como María, Madre de nosotros, Madre de la Iglesia. Entonces, en este punto vamos a ir llevando el tema desde el siglo más o menos siglo XII, en donde ya Fernando de Claraval, y creo que en algún momento nos escucharon hablar de cómo se fue creando el Santo Rosario, en donde se hacían salutaciones a Dios. Estos monjes en este tiempo, en los monasterios, para hacer oraciones de alabanza al cielo, denotaban con oraciones repetitivas a Dios, y en este punto Fernando de Claraval quiso darle una connotación a Nuestra Señora, a nuestra Madre. Y en este punto lo quiso hacer a María, pero llamándola Nuestra Señora. ¿Por qué razón? Fernando de Claraval quería darle una connotación, no como reina solamente, sino por arriba de eso, o sea, como nuestra Madre. Se define a través de estos aspectos en estas regiones, que la palabra Señora significa Madre. Y por eso es la connotación que le querían dar. Amigos Fetevidente, no se aparten de sus televisores, vamos a seguir con esta historia de lo que es el dogma de María, Madre de Dios y también María, Madre nuestra, y pronto venimos al siguiente bloque y último de este programa, de este recuento que estamos haciendo de este dogma mariano de fe. No se aparten. Bienvenidos nuevamente, querido hermano Fetevidente, a este su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano, y hoy estamos profundizando un poco más acerca de ese dogma de fe, María, Madre de Dios y también Madre de la Iglesia. Y ya en los segmentos anteriores hemos comentado un poco más acerca de todo ese apoyo que tenemos en la palabra, de todos esos pasajes bíblicos que nos ayudan a profundizar, que nos ayudan a sustentar este dogma de fe. También repasamos un poco acerca de todo lo que nos amplía el catecismo de la Iglesia Católica acerca de este dogma mariano. Y ahora queremos seguir repasando un poco de toda esta parte histórica que ha acompañado este dogma mariano de fe, porque no es ahora, no es nuevo, que ha sido siempre como un tema de disputa que María, Madre de Jesucristo, ¿por qué le decimos María, Madre de Dios? Este ha sido un tema que desde hace muchos siglos atrás, como parte de nuestra historia como iglesia, ha sido un tema que ha sido continuamente en disputa, tanto así que fue tema en un concilio de nuestra iglesia en Éfeso, en el que habían
santos padres, sacerdotes, obispos de la iglesia que estaban con, pero ¿por qué sí? ¿Por qué de Madre de Jesucristo? ¿Por qué Madre de Dios? Es decir, ha sido un tema que a lo largo de nuestra historia ha sido cuestionado, ha estado en disputa. Y queremos repasar un poquito acerca de esos acontecimientos históricos que han acompañado este dogma de fe. Gracias a la divinidad, gracias a la presencia del Espíritu Santo, hemos tenido la gracia de poder tener el bautizo, si así lo queremos decir, de María como Madre de Dios, como la Madre de Dios, de ese verbo encarnado en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Así que repasemos un poco, Tomás, acerca de todos esos acontecimientos históricos que han acompañado este dogma mariano de fe, que podamos hacer esa recapitulación para no olvidar de dónde viene o cómo a lo largo de nuestra historia hemos sustentado este dogma mariano de fe. Así como muy bien hablábamos en el bloque anterior de que en la parte histórica, fuera de lo que fue el concilio de Éfeso, en donde se proclamó a María como Madre de Dios, también en este sentido se daba la connotación histórica de que María pues es Madre nuestra. Lo estamos viendo desde el componente de la palabra de Dios, luego del catecismo de la Iglesia Católica y ahora en la parte histórica, donde Fernando de Claraval, cuando se va generando en la historia del Santo Rosario, también le da una connotación porque quiere hacerla exaltar como Madre de nosotros. Y es ahí donde le habla de Nuestra Señora. Nuestra Señora. Le acuña el nombre de Nuestra Señora porque para su región hablar de Señora era mamá. Es más, no solamente aquí, en esas regiones, tenemos países vecinos donde dicen Señora, refiriéndose a mamá. Entonces, en este punto, pues ya tenía en esta situación el efecto de que el ser humano quería exaltar a María como su madre. Y viene casualmente generado a través del efecto de quererla venerar, a través de ese inicio a la que fue el pródromo de lo que fue la generación del Santo Rosario, en la que luego se comenzaron a realizar, así como se hacían a Dios, las exaltaciones a la Virgen María, en este caso como Nuestra Señora. Luego, a través de este efecto, se fueron impulsando poco a poco estas oraciones a crear luego lo que ha sido implantado como el rezo del Santo Rosario. Pero a través de la historia es muy importante que nuestros propios santos padres han dado connotación a ello, y tenemos por lo menos lo que es, en este caso, el Papa Pablo VI, que muy bien quería darle la connotación necesaria y quería transmitir a la humanidad que de por sí, por todos los méritos, al ser Madre de Cristo, también ser Madre nuestra, la venerábamos como tal. Y en este punto acuñaba mucho lo que era María, Madre de la Iglesia, Madre de nosotros, Madre de todos los hombres. El Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, porque sabemos que es santo, tiene pues muchas connotaciones desde el punto de vista mariano. Es más, muchos teólogos en algún momento, y se ha hablado de que se puede hablar que es el doctor mariano, ¿no? Como el doctor de la Iglesia Católica, el doctor mariano, porque mucho en su caminar tuvo lo que es la intervención de la Virgen María, y muchos sabemos por lo menos esa famosa historia del atentado que tuvo, ese 13 de mayo de 1981, en la cual fue timado por una bala y en este punto estuvo a punto de morir. Y si no es como él mismo habla en ese libro El umbral de la esperanza, en la cual él describe su autobiografía y habla de que una mano materna separó la bala, en este caso aludiendo a la Virgen María, pues él hubiera podido fallecer. Recopiló toda la información después de ello, porque era 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima, a la cual aludió este gran milagro de salvarse, y en este sentido quiso conocer la historia de ella, y pues en este sentido se aboca completamente a María, tanto que acuña el término totus tuus, María, sí, todo tuyo, María. Tuyo. En este sentido, un papa muy mariano, el Papa de Fátima, que le dicen también por la trascendencia que tiene con el mensaje de la Virgen, pues acuña mucho el efecto de María, Madre Nuestra. Y ahí le saco casualmente un extracto de una homilía que tuvo cuando visitó México. Muy bien. Y decía él: a ti María, el Hijo de Dios y a la vez Hijo tuyo, desde lo alto de la cruz indicó a un hombre y dijo: he aquí a tu Hijo, refiriéndose a Juan, hago el paréntesis.
y en aquel hombre te ha confiado a cada hombre, te ha confiado a todos nosotros. O sea, ahí daba la connotación en base a todo lo que él haya podido experimentar con la madre, como refería casualmente que ella es madre de todos nosotros, casualmente a través de esta escritura bíblica en donde se la da a Juan como su madre. Como su madre. Y al dársela a Juan, nos la da a cada uno de nosotros. Y es tanto el fervor y tanto lo que es este apego a la madre, que él logra incluir dentro de las letanías del Santo Rosario, una de ellas como madre de la iglesia. Lo hace connotar para que cada uno de nosotros, al momento de venerar a María, la veneremos como madre de la iglesia. Y fíjate algo, en este punto vamos a hablar del Papa Francisco. Oh, un Papa mariano, creo que 100% mariano. Papa Francisco, Dios nos dé tiempo para descifrar un poquito algo del Papa Francisco en relación a María. Voy a enseñar este libro, este es un libro hermoso. Se llama Ella es María, del padre Alexandre Agui Melo. El padre Alexandre Agui Melo es trabaja como parte de la comisión de la JMJ, lo conocimos muy bien durante la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y casualmente forma parte del Dicasterio de Laico y Familia. Y él describe este libro en la cual tuvo como de manera general una entrevista con el Papa Francisco, y quería en esta parte, dentro de la entrevista, el tenor era que analizar la perspectiva del Santo Padre en cuanto a María, qué representaba María para él. Y de verdad que el libro hace una connotación en varias latitudes, en varias connotaciones, en varias apariciones y en varias devociones, la cual logra ser un componente catequético mariano muy hermoso. Seguramente. Al final de toda esta historia que no podríamos expresar aquí en el programa, pues él todavía queda, el padre Alexandre queda todavía con una duda, queda como con algo adentro, como quien dice, todavía me falta algo, hay algo que no me han terminado de responder. Exacto, hay algo así, y llega un momento en donde ya terminado la entrevista, se sientan en el carro para salir de lo que es la Basílica de San Pedro, y camino al área donde iban de destino, se le queda mirando el Santo Padre, como con esa predisposición de, como que notaba que había algo en el padre Alexandre, como que faltaba algo, le dice, ¿me quieres preguntar algo más? Y como que le abrió la estela, como quien dice, ahí voy, y sale la pregunta la cual se genera el título de este libro, y que es hermoso, y le dice, Santo Padre, en una sola palabra, en una sola frasecita, ¿me puede decir verdaderamente en ese concepto, qué es lo que verdaderamente representa María para usted? Y él describe que en el momento sentado al lado de él, en ese carro, el Santo Padre baja la cabeza, respira profundamente, hace un suspiro y le dice, es que ella es mi mamá. Es que ella es mi mamá. Y he comprendido que es con la única persona con que puedo llorar. Yo solamente lo digo y me enmudezco. Claro, claro. Igual como dice el padre Alexandre en su escrito. Y que dentro de todas las circunstancias, Katia, y creo que lo vamos a dejar como conclusión de este programa, podemos ver mucho la historia de la palabra, del catecismo, de los santos padres, de la iglesia y demás, y todo lo que puede redundar. Pero igual, lo decía el Santo Padre, el Papa Francisco, en una de sus últimas homilías, en relación con el tema de María, Madre de Dios, decía, mucho más que toda la espiritualidad que podemos ver de María, tenemos que ver a la Virgen humana, esa madre que se hizo madre para nosotros, se hizo madre para su hijo y se ha hecho madre para cada uno de nosotros, que está aquí con nosotros y con la cual, como él decía, con la cual yo puedo llorar, decía él en la entrevista, porque yo soy muy duro y solamente me he dado cuenta que con ella yo puedo llorar. Al llegar nosotros a esa afinidad que podamos tener con la Virgen María como madre que representa a cada uno de nosotros, es la sensación y el propósito de nuestra madre para cada uno, con el fin de lograr esa connotación completa, total en conexión con nosotros, poder nosotros imitar sus virtudes y poder caminar con ella en ese camino que nos conduce verdaderamente a Dios. Creo que hasta el momento nos quedamos aquí en este programa y sé que va a haber para mucho más. Esto va a seguir, tenemos otro material para seguir tocando en el tema de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, y creo pues que podemos cerrar por hoy. Katia. Así es.
De verdad que esperamos de todo corazón que este programa le haya llegado con ese mensaje de parte de nuestra madre para eso, para sentirla como nuestra madre, aquí y ahora. De parte de todos nosotros, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este es su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Será hasta la próxima, Tomás. Hasta luego. Ave María.